Buenas noches con todos, revisemos el repaso número 50. Pregunta número 1. Lactante con temperatura 37.8 grados. Presenta bruscamente deposiciones acuosas, explosivas, sin moco ni sangre. Dolor abdominal y náuseas. Deposiciones acuosas, explosivas, importante, sin moco ni sangre. Dolor abdominal y náuseas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Dentro de las opciones que nos plantean, respuesta letra A, E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica. Pregunta número 2. En un esguince de tobillo grado 2, como está viendo acá la imagen, esguince de tobillo grado 2, además de la analgesia, ¿cuál es el manejo de elección? Inmovilización con férulas. Inmovilización con férulas. Acá repasemos: esguince, lesión sin desplazamiento de fragmentos, lesión sin desplazamiento de fragmentos, tratamiento. Si es leve o moderado, inmovilización. Si es grave, con ruptura de ligamentos, tratamiento quirúrgico. Las más frecuentes son las de tobillo, en el cual el dolor del esguince va a caracterizarse por ser un dolor brusco, alivio, aumento progresivo y dolor continuo. El diagnóstico se comprueba con resonancia magnética sin contraste. Pregunta número 3. En un establecimiento de salud 1.3, al realizar el análisis situacional se identifica que existe una sobredemanda por parte de la población, lo cual genera una brecha oferta-demanda importante. ¿Cuál de los siguientes no es consecuencia de este problema? ¿Va a haber acumulación de pacientes? Sí. Embalses también. Diferimientos también. Y tiempo de espera prolongado. Respuesta: sinistralidad. Pregunta 4. ¿Cuál es una complicación a largo plazo del tratamiento con yodo radioactivo en un paciente con cáncer de tiroides? ¿Cuál es una complicación a largo plazo del tratamiento con yodo radioactivo en cáncer de tiroides? Respuesta: fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Pregunta 5. En una investigación epidemiológica observacional en la que se estudió la asociación de ingesta de carne con la enteritis necrotizante, comparando individuos sanos y enfermos. Se obtuvieron los siguientes datos. En este caso, el valor del estimador de riesgo de enfermedad por ingerir carne, conocido como OR, es 11.6. Acá la fórmula: OR A por D entre B por C. A por D entre B por C. El orden es importante acá: expuestos, no expuestos, casos y controles. Acá lo mismo: expuestos con un resultado positivo, negativo, y presentan la enfermedad sí y no. A por D entre B por C, siguiendo el orden ya explicado. A por D entre B por C. Pregunta 6. En epidemiología, ¿cuáles son fuentes de información primaria? Fuentes de información primaria. Tenemos letra D, encuestas, observación y grupos focales. Encuestas, observación y grupos focales. Respuesta: letra D. Fuentes de información primaria son aquellas que nosotros como investigadores obtenemos directamente de la realidad, recogiéndolos
produciéndolos con instrumentos propios. Son datos de primera mano. Pregunta 7. La siguiente afirmación: de todos los casos de fiebre tifoidea fallece el 5%, expresa una tasa de letalidad. Letalidad es una medida de gravedad de una enfermedad. Se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales. Proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo específico. Se expresa y reporta como porcentaje. De acuerdo al siguiente gráfico sobre ocurrencia de casos de una enfermedad, durante el año la prevalencia fue de 7, y la incidencia fue de 4 casos nuevos. Los casos nuevos son el caso número 4, el caso número 3, el 5 y el 8. Acá con inicio. 4 casos nuevos. Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos corresponde al estudio que no tiene direccionalidad y parte de una población de estudio extraída de una población de referencia, dentro de la cual buscará enfermos y sanos, expuestos y no expuestos, pero en un momento del tiempo? Palabra clave, frase clave para esta pregunta. Pero en un momento del tiempo. Respuesta: prevalencia. El estudio de prevalencia es aquel en que se examinan las relaciones entre enfermedades o entre las características relacionadas con la salud y otras variables de interés, de modo que existe en una población en un momento determinado. Prevalencia. Clave D. Se desea realizar un estudio epidemiológico para identificar los factores de riesgo del recién nacido de bajo peso. De los siguientes diseños, el más adecuado es casos y controles. Se desea realizar un estudio epidemiológico para identificar los factores de riesgo de recién nacido de bajo peso. De los siguientes diseños, ¿cuál es el más adecuado? Casos y controles. Los estudios de casos y controles tienen como ventaja que caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo del problema de salud que se estudia. Son una alternativa costo efectiva para identificar factores de riesgo. Casos y controles. Los estudios epidemiológicos de casos y controles tienen como ventaja que caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo del problema de salud que se estudia. Son una alternativa costo efectiva para identificar factores de riesgo, casos y controles. Sobre la morfología de la hematía señala la falsa. Los siderocitos son hematíes con precipitados férricos visibles con tinción de Pearls, correcto. Los dacrocitos o hematíes en lágrimas se observan en casos de mielotisis o acoplamiento medular, correcto. Los esquistocitos son hematíes fragmentados visibles en microangiopatías, también correcto. Los drepanocitos son sugestivos de anemia falciforme, también correcto. Clave C. Los esferocitos no son típicos de la esferocitosis hereditaria, sino que se detectan en otros tipos de anemia. Siderocitos, hematíes con precipitados férricos visibles con tinción de Pearls. Dacrocitos se observan en casos de mielotisis. Esquistocitos son hematíes fragmentados visibles en microangiopatías. Y los drepanocitos son sugestivos de anemia falciforme. Pregunta 12. Varón de 64 años, tras hallazgo en analítica de control de una glucemia de 456. Interrogar al paciente refiere polidipsia y poliguria, así como pérdida de 15 kilos en los últimos 2 meses. ¿Cuál de las siguientes es más correcta? Letra D. Iniciar insulinoterapia, modificaciones dietéticas y del estilo de vida y revoluciones iniciales frecuentes.
El paciente tiene una hiperglucemia severa, más de 400, y síntomas cardinales de la enfermedad, por lo que no es necesario realizar un nuevo test ni prueba para comprobar el diagnóstico. Probablemente esta sea una diabetes tipo 2. El tratamiento dietético y las modificaciones en los estilos de vida deben incluirse en el tratamiento de este tipo de pacientes. La indicación de tratamiento con insulina es la hiperglucemia tan marcada, que hace obligatorio el inicio de insulinoterapia para su control inicial. Pregunta 13. Varón de 50 años que sufre en forma brusca cuadro de hemiparesia, derecha y afasia. Varón de 50 años que sufre de forma brusca cuadro de hemiparesia, derecha y afasia. La tomografía computarizada craneal es normal en la fase aguda y en el electrocardiograma se observa fibrilación auricular. El Doppler de troncos supraórticos objetiva una estenosis en carótida izquierda menor del 30%. ¿Cuál es el tratamiento de prevención secundaria? Anticoagulación. Anticoagulación. Nos encontramos ante un infarto cerebral de etiología cardioembólica, por lo que la prevención secundaria se hace con anticoagulación. Paciente de 63 años que está en tratamiento con anticoagulantes orales por ser portadora de válvula cardíaca. Desarrolla un cuadro compatible con apendicitis que requiere intervención en las próximas 24 horas. ¿Qué actitud plantearía? Letra E. Administrar plasma fresco congelado y vitamina K y operar cuando INR esté en rango normal. Administrar plasma fresco congelado, vitamina K y operar cuando INR esté en rango normal. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos se comporta como un neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central humano? ¿Cuál de los siguientes aminoácidos se comporta como un neurotransmisor excitador en el sistema nervioso humano? Ácido aspartico. Letra A. Ácido aspartico. Dentro de los neurotransmisores excitadores tenemos al glutamato y al aspartato. Glutamato y aspartato. Entre las células clasificadas según su capacidad de regeneración, un ejemplo de célula permanente es el osteocito. Célula permanente osteocito. Es importante el ciclo de vida de cada célula. Algunas con capacidad regenerativa alta y otras tienden a mantenerse durante un largo periodo de vida y tienen una capacidad regenerativa menor, como es el caso del osteocito, que puede llegar a tener ciclos de vida de 25 años. A diferencia de células eritroides, que son de 120 días, o de plaquetas con 7 a 10 días, o leucocitos con 5 días de promedio de vida. Algunas células del sistema nervioso periférico pueden también tener un ciclo de vida largo, como la célula Schwann, que puede llegar a 20 años, o ser tan cortas como la del espermatozoide, de hasta 72 horas, o el óvulo de 48 horas. ¿Cuál de las siguientes drogas es más efectiva para erradicar las cepas de Mycobacterium tuberculosis intracelular? Rifampicina. Con respecto a la isoniazida, es bactericida, pero bacteriostática en las cepas de crecimiento lento. Rifampicina siempre bactericida. No olvidar que es la que mejor actúa en lesiones gaseosas, rifampicina. Etambutol bacteriostático y piracidamida también intracelular, mientras que la streptomicina es extracelular.
Contraindicaciones farmacológicas más importantes: la isoniazida, hepatitis y neuritis. Isoniazida, hepatitis y neuritis. Rifampicina, hepatitis, síndrome pseudogripal, piracidamida, hiperuricemia, piracinamida, hiperuricemia, etambutol, neuritis óptica. Etambutol, neuritis óptica. Isoniazida, contraindicaciones y reacciones adversas, hepatitis y neuritis. Hepatitis y neuritis. Pregunta 18. Principal hormona que regula la concentración renal de sodio: aldosterona. Principal hormona que regula la concentración renal de sodio: aldosterona. Pregunta 19. El órgano que entre su componente linfático predominante presente en la zona medular los denominados corpúsculos epiteliales de Hassall es el timo. Corpúsculos epiteliales de Hassall, timo. ¿Qué combinación terapéutica? Pregunta 20. ¿Qué combinación terapéutica antianginosa establecería en un paciente con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, enfermedad vascular periférica y angina estable? Respuesta: nitritos, calcio antagonistas y eventualmente beta bloqueantes cardioselectivos. La angina se produce cuando la circulación coronaria no es suficiente para aportar la cantidad de oxígeno y metabolitos que necesita el miocardio para contraerse. La angina se produce cuando la circulación coronaria no es suficiente para aportar la cantidad de oxígeno y metabolitos que necesita el miocardio para contraerse. Entonces entra en isquemia y produce clínica anginosa. Por lo tanto, el tratamiento de la angina estable tiene una base fisiopatológica, es decir, se basa en disminuir las demandas de oxígeno por parte del miocardio o aumentar el aporte sanguíneo a este. Los fármacos antianginosos son los siguientes. Antiagregantes tenemos la aspirina, ácido acetilsalicílico y clopidogrel, que impiden o disminuyen la formación de trombo sobre la placa. Antiagregantes: aspirina, clopidogrel. Nitratos aumentan la tolerancia al ejercicio produciendo vasodilatación coronaria. Beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca. Y así disminuyen el consumo de oxígeno. Contraindicados en pacientes con EPOC, asma, trastornos de la conducción, Raynaud, etc. En estos casos se pueden utilizar los beta bloqueantes cardioselectivos, como hacía énfasis la pregunta, cardioselectivos, que son los que bloquean receptores alfa-1 cardíacos, que solo bloquean los receptores alfa-1 cardíacos y no tienen efecto sobre los alfa-2 pulmonares, que son responsables de la broncoconstricción. Antagonista del calcio: tanto el verapamilo como el diltiazem, que disminuyen la función del ventrículo izquierdo y la contractilidad, por lo que no deben asociarse a los beta bloqueantes, como las dihidropiridinas tipo amlodipino, nifedipino, que tienen efecto vasodilatador. Las dihidropiridinas se deben evitar en el síndrome coronario agudo, ya que producen taquicardia refleja y pueden desencadenar un infarto agudo en miocardio. Estos se deben utilizar junto con los beta bloqueantes para evitar el efecto de la taquicardia refleja. Pregunta 21.
Culminando, paciente de 40 años, diabética, consulta por absceso del segundo molar inferior derecho. Absceso del segundo molar inferior derecho, se le prescribe penicilina procaínica por 5 días sin mejoría. Se cambia ciprofloxacino bioral por 5 días. La paciente empeora. Tiene fiebre alta, náuseas, vómitos, edema facial eritematoso, caliente, empastado y doloroso. El día 9 el médico diagnostica celulitis de la cara y es hospitalizado. Mientras se espera resultados de hemocultivo, se rota antibiótico. ¿Cuál sería el más escogido, el más indicado? Vancomicina más clindamicina. Letra B. Vancomicina más clindamicina. Y para culminar, pensemos un poco sobre ascitis, un enfoque. Pasemos sobre la hipertensión portal. Cuando es presinusoidal tenemos trombosis de vena portal, esquistosomiasis. A nivel sinusoidal, el hepático es más frecuente, cirótico, alcohólico y metástasis. Postinsusoidal tenemos que agregar el síndrome de Budd-Chiari y la pericarditis constrictiva. Y cuando el gradiente es menor de 0.1, 1.1, tenemos un caso de un exudado, recordar las 3N, hipolvominemia, el síndrome nefrótico, desnutrición grave y enteropatía perdedora de proteínas. Bueno, este es el repaso número 50. Muchas gracias por su atención.